Bien, jóvenes de tercero, hoy las monarquías europeas. Como siempre, la música de fondo, cortita nada más. Bien, vamos a explicar las monarquías europeas. A ver, en la Edad Moderna, por ello se llama Estados modernos, surge un tipo de sistema político donde el rey tendrá la última palabra. Para eso se va a basar el rey de la monarquía de Europa de cuatro principios. El principio del providencialismo, que significa que el rey gobierna por mandato divino. Hoy, en cambio, los gobiernos lo hacen por mandato de la soberanía del pueblo. Ha cambiado, ¿no? Dos, centralismo. El rey concentra todo el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Hoy, en cambio, se habla de división de poderes. Y regalismo. El pueblo tiene que darle parte de sus ingresos al rey. Regalo, ¿no? Te viene regalo, regalismo. O también se considera como gobierno sin obstáculos, donde el pueblo acata lo que él dice, ¿no? Y tiene que ver con tributos. Entonces, esos principios del providencialismo, centralismo y regalismo permiten que la monarquía se convierta en déspota, en absolutista, donde el rey tiene la última palabra. Hay una frase que resume toda esta idea, ¿no? Del gobierno despótico, del absolutismo, que será la de Luis XIV, que en breve lo vamos a mencionar, que es el Estado soy yo. Eso resume todo lo que uno puede hablar acerca de la monarquía absolutista o de los estados modernos respecto a las monarquías europeas. Bien, entonces estos son los principios. Diferente a las instituciones, para que la monarquía se convierta en un estado moderno entre los siglos XVI y XVII, para que eso ocurra, la monarquía debe contar con estas instituciones. La corte real, donde la nobleza se reúne alrededor del rey para gobernar con el rey. Dos, la burocracia, personas contratadas por el Estado para ocupar cargos públicos. Tres, diplomacia, hoy llamado Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores. Son los que representan al rey para firmar acuerdos con otros reinos. Y el ejército permanente. Antes el ejército era ¿no? Provisional o era temporal, ¿no? Durante un tiempo nada más. En cambio aquí se vuelve permanente, se hace profesional. Los reinos más importantes de la monarquía absoluta son el Reino de España y el Reino de Francia, principalmente. En el Reino de España tenemos a Carlos I de Habsburgo, también llamado Carlos I. Él gobernó entre 1517 y 1556, justo cuando Pizarro conquista el Perú y Hernán Cortés México. Carlos I convierte a España, ¿qué es esto?, en la monarquía más importante y poderosa del mundo, la monarquía universal. Y sus reinos y sus dominios va a alcanzar todos los continentes. Por eso este rey se hizo conocido por una frase que decía: en mis dominios nunca se oculta el sol. ¿Por qué? Porque si España está de día, decía él, o de noche, Filipinas está de día. Nunca se oculta el sol. En mis dominios nunca se oculta el sol. Famosa frase de Carlos I y V. Él quería, como descendiente de los reyes católicos, y él era católico, por parte de padre era alemán, por parte de madre era español, él es nieto de la reina Isabel de Castilla, y él quería que todo el mundo se convierta al cristianismo católico. No lo logró, y se lo logró por poco tiempo. Cuando muere Carlos I de Habsburgo, le sucede su hijo Felipe II. Y tanto Carlos I como Felipe II van a luchar contra Martín Lutero, principalmente Carlos I. El tema de la reforma de Lutero lo veremos en otra ocasión. Lutero, recuerden que Lutero de Alemania va a causar la separación de la Iglesia Católica. En la Edad Moderna, cuando empezó la Edad Moderna, todo era cristianismo católico, pero con Martín Lutero en 1520 va a romperse la unidad de la Iglesia. Y Carlos I va a luchar contra Lutero, pero de manera infructuosa, porque va a perder esa guerra contra los luteranos. Por eso Alemania, en mayoría, es protestante y luterano. Felipe II va a luchar contra Inglaterra, que también se vuelve protestante, pero anglicano. Incluso armó
lo que se considera la Armada Invencible, o sea, el ejército o la marina más poderoso del mundo. En 1588, Felipe II, hijo de Carlos I, heredero del trono, quería dominar el mundo como su padre y quería acabar con el dominio inglés por el tema de la piratería, por el tema de la intromisión de Inglaterra en los dominios de España como Holanda. En esa época Holanda era de España. Felipe le declara la guerra a Inglaterra, pero la Armada Invencible pierde, fue vencido por los piratas y por una tormenta, y a la muerte de Felipe II, o sea, empezando el siglo XVII, España entra en decadencia. Y hasta ahora España sueña con retornar a lo que fue en el siglo XVI, el imperio más poderoso del mundo. España inicia la decadencia. Los demás reyes ya no son importantes, ¿no? Felipe III, Felipe IV, Carlos II, ya no son importantes. Bien, pero la monarquía en el siglo XVII, la monarquía más poderosa del mundo, lo que fue en el XVI España, en el XVII lo será Francia. En el XVIII Francia tiene un rival, que es Inglaterra. En el siglo XIX es Inglaterra. En el siglo XX es Estados Unidos. Y en el siglo XXI Estados Unidos lidia con China. En el siglo XVII entonces, Francia se convierte en la principal potencia mundial. ¿Quién logró que Francia se convierta en una potencia mundial? Luis XIV Borbón. Borbón es su dinastía, como de Carlos es Habsburgo. Luis XIV gobernó desde los 14 años en 1648, incluso más joven, mucho más joven, pero ya a los 14 o 15 ya estaba formado como rey, y Luis XIV dijo una frase que será conocida en todo el mundo: el Estado soy yo, roi soleil en francés. Con esa frase él resume todo el poder omnisciente del rey, por eso se le llama también absolutismo o antiguo régimen, porque está basado en las tres clases sociales: nobleza, clero y pueblo. Luis XIV tuvo varios tutores, el más conocido es Mazarino, y cuando Mazarino muere, recordemos que Luis XIV gobierna de manera, le llaman de facto, o sea, de hecho, pero no por derecho, porque era menor de edad, gobierna ya desde los 8 años. Como era muy niño, la corte francesa, la corte real de Francia, nombran a un tutor, el famoso Mazarino, y Mazarino le dio todo su conocimiento en Luis XIV, y cuando Mazarino muere, Luis XIV ya tenía la edad para gobernar, 17 años. Dice la tradición que va al Parlamento y dice la famosa frase: el Estado soy yo. Quiere decir que ahora él va a gobernar sin tutores. Él tendrá la última palabra: el Estado soy yo, l'état c'est moi. Y de todos sus ministros, el que más sobresale es Colbert, porque va a aplicar una política económica que convertirá a Francia en una potencia mundial: el mercantilismo, que consiste en acumular metales preciosos, impulsar la exportación y disminuir la importación, también alentar la agricultura y la incipiente industria. También Luis XIV coloniza Canadá, por eso en Canadá se habla francés e inglés. ¿Por qué se habla francés e inglés? Porque después, en 1756, habrá una guerra entre Francia con Inglaterra, Inglaterra le gana a Francia y Francia pierde Canadá. Entonces, en un comienzo Canadá era de Francia, el mercantilismo lo aplicó Francia. Y Luis XIV hace de Francia el ejemplo de cómo debe ser el gobierno despótico. Construye el palacio más hermoso, el Palacio de Versalles. Construye el museo más grande del mundo, el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, 70 millones de turistas. Ahora por la pandemia, bueno, no hay turismo, ¿no? Y entonces Francia fue el ícono en el siglo XVII. Luis XIV fue admirado por todo el mundo e imitado. Hay muchos libros, documentales, hasta películas de Hollywood, como El hombre de la máscara de hierro, que habla acerca de Luis XIV, ¿no? Según la tradición, cuando Luis XIV nació con su hermano gemelo, y el hermano gemelo fue llevado a un lugar tipo prisión y le colocaron una máscara de hierro para que no sepan que el rey tuvo un hermano. En la historia de Francia, las leyendas sobresalen mucho. Bien, ¿qué le pasa a Francia? Luis XIV va a gobernar hasta los 80 años y un poco más, o sea, hasta 1715. Dirigió muchas guerras contra Holanda, contra España, agotó los recursos de Francia, y ¿quién creería que con el siguiente Luis el XV, Francia inicia una lenta decadencia y con Luis XVI Francia estalla en revolución? Pero eso, como ustedes saben, pertenece a otra etapa de la historia. Hasta aquí
las monarquías europeas o estados modernos, también llamado absolutismo, basado en el antiguo régimen y que llega a su apogeo en el siglo XVI y XVII en Europa, teniendo como principal potencia en el siglo XVI a España y principal potencia en el siglo XVII a Francia. Bien, hasta la próxima.